Muchísimas gracias por participar y por acercarnos en esta nueva modalidad de trabajo que tenemos, pero que bueno, cada día nos vamos acostumbrando más y es una forma también de estar un poquitito cerca y juntos en este periodo que nos toca vivir. Hoy vamos a hablar de un destino que eh, tiene muchísimos aspectos porque combina lo que es historia, lo que es naturaleza fundamentalmente en algunas de sus regiones, lo que combina diseño, lo antiguo, lo moderno se mezclan con pueblos que tienen tradiciones ancestrales, así que espero que sea de utilidad y que les guste para poder, cuando ya estemos trabajando a full, que espero que no falte mucho, poder tener elementos para poder tener elementos. Voy a ir pasando ya las diapositivas y vamos a ir hablando de Escandinavia, ¿sí? Esta zona del mundo, esta región geográfica y cultural del norte de Europa, ¿sí? Que está compuesta por lo que es la península, lo que es la península escandinava, ¿sí? Y fundamentalmente, en principio, por tres países, que son tres coronas, tres monarquías. Uno es Dinamarca, Noruega y Suecia. En principio, y después se anexó, lo vamos a ver ahora, voy a hacer un poquitito, muy cortito, una parte de historia y de algunas consideraciones. Lo que es Escandinavia entonces lo forman estos tres países, Dinamarca, Noruega y Suecia, perdón, y están ubicados en lo que es el mar de Noruega, que forma parte del Océano Atlántico, y el mar Báltico, ¿sí? Y Noruega, que está enfrentada o frente a lo que, y Dinamarca, que está frente a lo que es Noruega y Suiza, está anexada a lo que es el continente europeo, ¿sí? Pero como comparten historia, los vikingos estuvieron aproximadamente unos 10 siglos viviendo en toda esta zona, tienen una historia común, un idioma común también y tradiciones comunes. El año, ¿Cómo? En el año 1956 se anexa a lo que es Escandinavia, Finlandia, que si bien no está en la península, forma parte porque también tiene esta cultura y esta historia común, y también, que no lo vemos acá, pero que está ya sobre el Océano Atlántico, lo que es Islandia, ¿sí? Así que todos estos países conforman cada uno con una idiosincrasia diferente, pero con raíces comunes, inclusive en lo idiomático, menos Finlandia, que su idioma, que es el finés, tiene una raíz bastante complicada que no es la similar a lo que es el idioma eslavo, las raíces eslavas en los demás, en los otros países como Noruega, Suiza y Dinamarca. Vamos a comenzar primero haciendo algunas consideraciones de lo que son estos países. Bueno, todos están dentro de lo que es la Comunidad Europea. Todos están dentro de lo que es el Tratado Schengen. Todos tienen características diferentes, pero como les decía antes, algunas cosas en común. La divisa, por ejemplo, la moneda con la que se manejan tanto Dinamarca, Suiza y Noruega son coronas locales, ¿sí? La única que ha adquirido el euro como moneda oficial ha sido Finlandia. Y para los pasajeros argentinos, para ninguno de estos países se exige visa, ¿sí? Lo único que se exige es que el pasaporte tenga un vencimiento de 6 meses desde el último día del viaje. Así que esas son las restricciones. No sabemos, con lo que es el COVID-19, por lo menos hasta ahora, no tenemos información oficial de que nos exijan algún tipo de vacuna o alguna otro tipo de certificación libre de COVID en un futuro. Así que esto lo vamos a ir informando a medida que nuestro país, con los diferentes países de la Unión Europea y fundamentalmente con los del Tratado Schengen, lleguen a un acuerdo y lo oficialicen. Esto para tener un panorama general. En todos estos países, obviamente, el uso de las tarjetas de crédito está totalmente adquirido, así que no hay ningún inconveniente para que un pasajero se pueda mover. Sí, ¿cómo?
Ustedes saben que mi estilo no es contarle itinerarios, pero sí decirles que hoy lo que vamos a ver es una Escandinavia, un poco lo tradicional de la Escandinavia que tiene que ver con estos 4 países y lo que en general nos van a proponer los operadores para la temporada de verano ya del 2021. Refrescar un poquitito la memoria con los ingresos a cada uno de estos países que tienen que ver también con las costumbres y las modalidades. Ustedes saben que en realidad este es un destino que no es del todo económico. Entonces, todo lo que son servicios privados son muy caros en lo que respecta a los traslados, a lo que respecta a las asistencias en esos traslados, desde los aeropuertos o desde los puertos hacia los hoteles o viceversa. Entonces, quiero refrescarles un poquitito antes de entrar, que son los 5 aeropuertos más importantes con los que uno va a tener ingreso a los diferentes itinerarios que vamos a proponerles para la temporada 2021. Vamos, en general, la mayoría de los circuitos comienzan por Dinamarca, por la ciudad de Copenhague. El aeropuerto de Copenhague, el aeropuerto internacional de Copenhague, como ustedes ven aquí en la placa, es el aeropuerto de Kastrup. ¿Sí? Este aeropuerto se encuentra ubicado al sureste de la ciudad y está muy cerca, a 8 kilómetros. Tiene 3 terminales y la posibilidad, porque seguramente también cuando uno recorre Escandinavia, muchos quieren hacerlo por su cuenta. Por ahí no es lo más recomendable y vamos a ver por qué, pero sí para recorrer las ciudades y para después poder trasladarse a la zona de lo que son los fiordos, que ahí sí siempre nuestra recomendación, lo vamos a volver a ver después, es que esa zona de lo que es Escandinavia se haga a través de un circuito porque la movilidad va a ser mucho más fácil. Entonces, vamos a algunas consideraciones del aeropuerto de Kastrup, de Copenhague. Les dije que estaba a 8 kilómetros y tiene un tren que desde la terminal número 3 del aeropuerto nos lleva al centro de la ciudad en solo 12 minutos. ¿Sí? Tengamos en cuenta que cuando yo hable de las estaciones centrales de trenes en cualquiera de estos países, estoy hablando de pleno centro de la ciudad. ¿Sí? Así que después movilizarnos hacia el hotel que hayamos elegido o que tengamos asignado en los itinerarios va a ser muy fácil. ¿Sí? Todas las señalizaciones obviamente están en inglés y es muy fácil moverse y los trenes son absolutamente confortables para poner inclusive el equipaje, ¿sí? Tengamos en cuenta que más o menos el costo del ticket de tren desde el aeropuerto de Kastrup al centro de la ciudad es de unos 15 euros aproximadamente. ¿Sí? Si tomamos un taxi, teniendo en cuenta que tanto como Copenhague son las ciudades tal vez más caras dentro de lo que es Escandinavia, un taxi en este caso nos puede estar costando alrededor de los 90 euros. Vamos al otro importante aeropuerto que ya estamos en Noruega, que es el aeropuerto de Oslo, el aeropuerto de Gardermoen, ¿sí? El aeropuerto de Gardermoen sí está más alejado de la ciudad, está aproximadamente a unos 47 kilómetros de la ciudad y tiene una sola terminal, así que es imposible perderse para buscar la posibilidad de tomar el tren, ¿sí? El tren expreso, que demora aproximadamente unos 20 minutos para acercarnos al centro de la ciudad. ¿Sí? El costo de este ticket de tren es aproximadamente de unos 6 euros. ¿Sí? Entonces, y acá un taxi está alrededor entre los 60 y los 70 euros, un poquitito más económico que en la ciudad de Copenhague. Dentro de lo que es Noruega, como aeropuerto internacional, en la ciudad de Oslo, pero vamos a tener otro aeropuerto que es sumamente importante también, que es el aeropuerto en Bergen, el aeropuerto de Flesland, ¿sí? Este aeropuerto tiene una característica muy especial, que es un aeropuerto que es tanto civil como militar, y que el único acceso que tenemos desde la ciudad para llegar al aeropuerto
que es una autopista que es la autopista E39. ¿Sí? El aeropuerto, perdón, está más o menos a una distancia de 19 kilómetros y tiene 3 terminales. Otra característica de este aeropuerto es que podemos llegar al centro de la ciudad en un tranvía, sí, que es muy cómodo y relativamente económico, sí, está alrededor también de los 6 euros el ticket. Y después la modalidad de Fløibussen. Los Fløibussen son esos buses que salen desde el aeropuerto y van dejando a los pasajeros en diferentes hoteles, así que tiene más o menos lo que demoran entre que salga uno y otro de los buses es aproximadamente cada 15 minutos. Así que aquí el costo más o menos del Fløibussen o de estos buses especiales es alrededor de los 12 euros. Demora un poquitito más porque como va dejando a pasajeros en diferentes hoteles o en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, esto va a depender del tiempo que demore en encontrar nosotros o descender nosotros en el hotel que el pasajero tenga asignado. Y por último también, obviamente, desde el aeropuerto se pueden tomar taxis que tienen un costo aproximado de 40 a 45 euros y que demoran por esta autopista que les decía aproximadamente unos 20-25 minutos. Vamos a seguir ahora con el otro aeropuerto importante que es en la ciudad de Estocolmo, que es el aeropuerto de Arlanda, que también está alejado de la ciudad, está al norte de la ciudad, más o menos aproximadamente a unos 43 kilómetros, y este aeropuerto tiene 4 terminales, ¿sí? Y tiene un tren que también tiene 3 estaciones de trenes. Una de las estaciones de trenes que es para los trenes de larga distancia, así que pueden llegar hasta el norte de Noruega, como por ejemplo la ciudad de Trondheim. Y hay 2 estaciones más que nos llevan, que son trenes expresos, que nos llevan al centro de Estocolmo. Los trenes expresos de Arlanda a la ciudad demoran aproximadamente unos 20 minutos y el costo aproximado del ticket también es entre los 6 y los 10 euros. Y también en las terminales en todas las terminales hay taxis, así que el taxi acá también tiene un costo aproximado entre los 60 y los 70 euros. Y por último, el último aeropuerto, para no cansarlos tanto y ya empezar a transitar por el destino, es el aeropuerto de Vantaa en Helsinki. Es uno de los aeropuertos con mayor tráfico del norte de Europa. Se encuentra cerca de la ciudad a unos 19 kilómetros y tiene 2 terminales. Desde el año 2017 se creó un tren especial que es circular, sí que tiene 2 líneas. La P-Tren que va hacia el este de la ciudad y la I-Tren que va hacia el oeste de la ciudad, ¿sí? En este caso hay trenes cada 10, 15 y 20 minutos. Esto va a depender del día de la semana, del horario en que arriba el vuelo y el costo aproximado es de 5,50 euros. Y después está por supuesto también una línea de buses que es la Finland City Bus que hace el trayecto entre el aeropuerto y la estación central de trenes. Demora aproximadamente entre unos 20 y unos 25 minutos y el costo de este ticket, si se elige tomar el bus, es de aproximadamente unos 6 dólares con 50. Obviamente también los taxis es una opción y un taxi entre el aeropuerto, el centro de la ciudad o el puerto inclusive, es de entre 55 y 60 euros. Ahora vamos sí ya a entrar en lo que son estos países y como les decía, como la mayoría de los circuitos comienzan por Dinamarca, vamos a comenzar por su capital que es Copenhague. Una pequeña introducción sobre lo que es Dinamarca como país, es el más pequeño de todos los países de Escandinavia.
Dicen que es un reino nacido en el mar, con una gran costa, con bosques, y tiene como característica que su suelo, su geografía, no tiene más de una altura de 180 metros, así que es una planicie con ondulaciones, donde nos vamos a encontrar con iglesias medievales, con castillos renacentistas, con muchas aldeas pesqueras en toda su costa, ¿sí? Y es gente muy amable, muy cordial, abierta y muy europea, tiene características mucho más europeas. Bueno, Copenhague, esta ciudad encantadora, es una ciudad que la fundaron, empezó siendo un pueblo vikingo allá por el siglo X, y Copenhague se convierte recién en el siglo XV, principios del siglo XV, en la capital del reino, ¿sí? La característica fundamental de esta ciudad es que tiene un gran carácter innovador. Es una ciudad con calles adoquinadas, con palacios, con puentes y fundamentalmente con los canales que vamos a ir viendo, ¿sí? Pero lo que yo creo que la destaca muchísimo es el tema de la vanguardia en todo lo que tiene que ser, en todo lo que es el diseño, la moda, la gastronomía y fundamentalmente la sostenibilidad. Y esto lo vamos a ver ahora en algo muy puntual, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a ir adentrando en lo que es esta maravillosa ciudad y les hago un comentario que va a ser para todas las ciudades que vamos a ver. Es la mezcla de lo antiguo, de lo histórico, con lo moderno, con el diseño, ¿sí? Y esto lo hace muy característico y también tiene mucho que ver para aquellos pasajeros, por ejemplo, que les encanta todo el tema de lo que es la arquitectura, tanto en lo moderno como en lo antiguo. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora a ver algunos de los puntos estratégicos de esta ciudad y los que yo considero que son como imperdibles, como son aquellos lugares donde uno dice, estuve porque estuve en este país, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar por el centro neurálgico de la ciudad, que es el RAUS, el ayuntamiento, es el lugar, o sea, el edificio municipal por excelencia. A partir de este lugar, del RAUS, de esta plaza del RAUS, nosotros nos vamos a poder mover sin ningún inconveniente por todo lo que es la ciudad. Tengamos en cuenta que estas ciudades son para caminarlas, para andarlas, para disfrutarlas caminando o, como ya vamos a ver, con algo muy especial que caracteriza a este país y fundamentalmente también a esta ciudad, que lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿sí? Entonces, el RADUS de acá, de este lugar, acá ustedes ven a ver, acá lo ven abajo en la fotografía de la izquierda y abajo que se ven unos buses, bueno, de aquí salen las excursiones regulares que hacen los recorridos hacia la ciudad o en toda la ciudad o hacia el norte para ver los castillos, ¿sí? Desde acá. Y desde acá también vamos a ver que sale esta famosa calle peatonal, que es la calle Strohet, que es una calle comercial por excelencia donde vamos a encontrar tiendas donde compran los daneses sin ningún problema, las grandes tiendas, las grandes marcas, vamos a encontrarnos con bares, con restaurantes, así que es la calle obligada para caminar que nos lleva fundamentalmente hasta lo que es el Puerto Viejo. Y acá empiezan los contrastes, muy cerquita de lo que es el ayuntamiento, en unos lagos de la ciudad, nos encontramos con, por ejemplo, este edificio modernísimo que es el Planetario, que fue inaugurado en el año 1989. Así que también es un lugar interesante para poder visitar. Seguimos el recorrido. Bueno, otro punto importante de la ciudad que está casi enfrente, lo separa del edificio del RAUS, una avenida muy importante que es la Hans Christian Andersen, que son los Jardines del Tívoli. Los Jardines del Tívoli es un parque de diversiones, comenzó siendo eso, fue inaugurado en el año 1843. Es una de las mayores atracciones de la ciudad. En él nos vamos a encontrar con restaurantes, cafecitos para tomar y lugares para el entretenimiento de grandes y de chicos.
el costo aproximado de la entrada para el parque es de unos 15 euros para que lo tengamos en cuenta. Y además, no solamente vamos a poder disfrutar de este parque, sino también porque, sobre todo en los meses de verano, hay exposiciones, hay conciertos al aire libre, y en invierno, cuando nos acercamos a la época navideña, en el mes de noviembre, diciembre, es famoso por el mercadillo de objetos navideños que se exponen aquí en los jardines del Tívoli. Para que tengamos una idea, pegadito a los jardines del Tívoli nos vamos a encontrar con la estación central de trenes. Eso es lo que yo les comenté antes, que las estaciones centrales de trenes están ubicadas en pleno centro de la ciudad. Así que tenemos la estación central de trenes pegadita a lo que es los jardines del Tívoli, cruzando la avenida Andersen. Nos encontramos con el Raus y estamos en pleno centro de la ciudad y ahí vamos a empezar las caminatas. Bueno, otro punto importante de la ciudad, mucho más moderno, y aquí vemos con los contrastes arquitectónicos, es el edificio de la ópera, ¿sí? La ópera se inauguró en el año 2005 con la inversión de un capital privado de una persona de muchísimo dinero danesa, que aportó casi 450 millones de dólares para su construcción, la que fue bastante contradictoria con respecto a lo que los diseñadores y las autoridades de la ciudad pretendían, porque el señor, al poner tanto dinero, trató de llevar para su gusto cómo se debía construir la ópera. Es una de las óperas más modernas del mundo, con una de las acústicas más perfectas que hay para conciertos o para óperas, ¿sí? Así que es un lugar muy, muy interesante también para poder visitar, que está detrás de lo que es, después lo vamos a ver cuando veamos a Amalienborg, detrás de lo que es el Palacio de Amalienborg, que es la residencia oficial de la monarquía, de la familia real danesa. Así que este es otro de los lugares que yo sugiero poder visitar. Y fundamentalmente, bueno, el lugar obligado en la ciudad de Copenhague es el Nygøbing, que es el puerto viejo, donde acá ya nos vamos a encontrar con la arquitectura muy característica de la comunidad hanseática, esta comunidad económica de comerciantes que se estableció en toda esta zona y que construyó este tipo de edificaciones y casas de madera de distintos colores. Total y absolutamente la actividad de mañana, tarde y noche. En todo lo que es la costa de esta penetración del mar, nos vamos a encontrar con bares, con lugares para escuchar muy buena música y jazz. No hay demasiados restaurantes, pero sí muchos bares para disfrutar de una cerveza o en invierno de algún vino caliente, de un aquavit. Así que es un lugar fundamental conocerlo y caminarlo fundamentalmente en lo que es la ciudad de Copenhague, ¿sí? Y además es el lugar desde donde salen, como ustedes ven aquí en la imagen de la izquierda, los barcos que hacen el recorrido por los canales y salen hacia el Báltico y nos muestran una visión diferente de lo que es la ciudad desde el agua. Siguiendo el recorrido, vamos a ver un lugar que es muy característico ahora y muy visitado a partir de hace algunos años atrás. Antes no era tan así, que es Cristiania. Cristiania es un espacio de la ciudad, en un barrio de la ciudad, de 34 hectáreas, que era un asentamiento militar, ¿sí? Hasta que en el año 1971, por cuestiones de distribución de las fuerzas militares en el país, las trasladaron hacia otros lugares y esto quedó cerrado. Aquí comienza entonces, para los que tienen algunos años como yo, recordarán, y si no los invito a los más jóvenes a que investiguen un poquito, que es toda la época del hipismo, los hippies, ¿no? La época del libre amor,
no estar bajo ninguna consigna gubernamental, vivir muy a la manera, vivir en comunidad. Bueno, acá se instalaron familias que querían tener un estilo de vida diferente, tuvieron muchas discusiones, muchas idas y vueltas con el gobierno danés, pero lograron en el año 1976 un acuerdo con las autoridades y aceptaron que esta gente se instale en esta zona de la ciudad de Copenhague y estableciendo casi un gobierno propio con muchas leyes y muchas formas de vida. Había que pedir permiso para entrar en el lugar. Algunas cosas se habían complicado en ese momento, había mucha tirantez entre lo que era esta comunidad y lo que era la estructura gubernamental danesa. Pero bueno, se fueron ayornando y fueron asimilando cada uno desde su lugar cómo debían compartir la vida y lo hicieron así, ¿sí? Así que bueno, siguen viviendo algunas, quedan pocos ya de estos viejos hippies viviendo en el lugar, pero el lugar conserva todavía los grafitis, las casas pintadas con colores, las pequeñas huertas de algunas familias que todavía siguen viviendo ahí, que dentro de este mismo barrio de estas 14 hectáreas se dividieron en 14 áreas diferentes, ¿no es cierto? Bueno, el gobierno los tomó como un experimento social, por eso se los permitió. Lo único que no se permiten es, si bien no está permitido el uso de drogas, se permite en este lugar el uso de algunas drogas blandas, como por ejemplo, entre comillas, la marihuana. Por eso uno, cuando entra a Cristiania, no puede consumir otro tipo de drogas que no sean drogas blandas, entre comillas. Bueno, es una característica de la ciudad, como la ciudad tiene también detrás de lo que es la estación central de trenes una zona roja, que es, no es como la de Ámsterdam, pero que existe. Y que es interesante como comentárselos que dentro de esta zona roja hay una iglesia luterana, que es la religión oficial del país, y la que más se profesa, y que de noche ayuda a los que están con algún problemita de drogadicción o les dan preservativos o jeringas para que no se contagien enfermedades venéreas o de SIDA. Así que bueno, es una sociedad muy avanzada en muchas cosas, con una cabeza muy abierta, pero bueno, uno tiene que saber cómo moverse en esta ciudad, sobre todo en la zona esta de noche, donde hay muchos hoteles. En general, la mayoría de los hoteles de 3 estrellas, que son muy buenos, están en esta zona detrás de lo que es la estación central de trenes. Pero siguiendo el recorrido, nos vamos de Cristiania, perdón, que ahora es una zona se han abierto algunos bares, algunos restaurantes, quieren reflotarla como un polo turístico diferente y nuevo, ¿sí? Seguimos el recorrido y vamos a llegar, sí, al otro extremo de lo que es la ciudad, que es el Palacio de Amalienborg, que es la residencia oficial de la familia real. En la imagen que tenemos acá, que yo no sé si lo ven, si alguien me dice si se ve esto que estoy marcando. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Entonces, esto que ustedes ven acá es la ópera, ¿sí? Así que nosotros podemos llegar caminando a lo que es por transporte público, el que quiera, y si no, cuando se hace el recorrido de la ciudad, que se llega a esta gran plaza central en el Palacio de Amalienborg, para ver el cambio de guardia que se hace todos los días a las 12 del mediodía. Esto generalmente cuando se hace la panorámica, se llega prácticamente a esa hora para poder sacar fotos y podernos sacar fotos con los que están de guardia en el palacio. El palacio también hay parte del palacio que se puede visitar, es un museo, como por ejemplo esta sala que es una biblioteca, que es también muy, muy interesante para poder recorrer. Seguimos el camino y nos vamos a encontrar ¿con quién? Con ella, con la sirenita, con el símbolo de la ciudad, ¿sí? de Copenhague.
La sirenita uno la ve ahí, a veces, y debo confesarlo, tal vez no hago bien en hacerlo, pero uno cuando llega es como que se decepciona un poquito, porque es una escultura pequeña, melancólica, bueno, buscando el mar, volver al mar, pero es el símbolo de la ciudad. Ustedes saben que La Sirenita es un cuento de este señor que vemos aquí, que es Hans Christian Andersen, que muchos habrán leído en su niñez y muchos habrán leído a sus hijos y ahora a sus nietos, ¿sí? Este señor tiene una vida, si bien es un escritor excelente con unos cuentos maravillosos que no solamente son cuentos, sino que dejan enseñanzas también en sus relatos, no ha tenido mucha suerte en su vida personal. Nació en el año, voy a hacer me parece interesante porque también tiene que ver con el país, ¿no es cierto? Nació en el año 1805 en la ciudad de Odense, que está aproximadamente a unos 110 kilómetros de la ciudad de Copenhague, en una familia muy pobre. Su papá era zapatero y a los 14 años quedó huérfano, se traslada a la ciudad de Copenhague para poder comenzar a trabajar en el teatro, para poder comenzar a escribir obras de teatro. La verdad que no le fue muy bien en este sentido y tampoco le fue muy bien en su vida personal, aparentemente. Tuvo varias desilusiones amorosas, pero pudo escribir y escribir después, como les decía antes, creo que esa melancolía o esa vida tristona que tuvo lo llevó a escribir cuentos que en nuestra infancia o que para nuestros hijos o nietos han sido maravillosos, como por ejemplo Las zapatillas rojas, El patito feo, El ruiseñor del emperador, El soldadito de plomo, bueno, un montón de libros de infantiles y no tanto, que este señor Hans Christian Andersen es sumamente importante en el país, una de las principales avenidas que circundan el Radus lleva su nombre. Así que me pareció interesante poder contárselos porque también hay un museo donde se puede ver donde vivió Andersen en Copenhague, ¿sí? Les hablé antes de la sostenibilidad, es decir, todo lo que estos países y muy especialmente también Dinamarca hacen con lo que tiene que ver con el ambiente, el medio ambiente y el poder disfrutar de la ciudad de una manera diferente. Esto que ustedes ven acá es una planta de tratamiento, una planta de tratamiento de incineración de desechos que se llama Amager, ¿sí? Está está a 6,5 kilómetros aproximadamente de la ciudad y la silueta de este gran edificio se puede ver desde la ciudad. Pero ¿qué han hecho los daneses en esto? Han construido sobre una parte del edificio, aquí lo vemos, ¿sí? Una pista de esquí. Ustedes dirán, qué loco. Bueno, han construido esta pista de esquí para disfrute de los daneses, habitantes de la ciudad, y también para el turista, para el que quiera esquiar, inclusive en verano, ¿sí? Poder hacerlo. Tiene un declive en la parte más elevada de aproximadamente 45 grados y en la parte inferior de unos 14 grados. En la parte de arriba de la pista nos vamos a encontrar con un restaurante que tiene comida muy típica pero saludable, y tiene también una pista de recorrido para poder correr o caminar, que también es muy interesante. Y en la parte baja de este lugar vamos a encontrarnos con algún café y la posibilidad de alquilar los equipos de esquí. Creo que esto es algo que me parece interesante, me gusta investigar
y disfrutar de estos lugares y poder comentárselos, porque es otro de los atractivos que tiene esta ciudad, o todas las ciudades, entre lo típico y lo moderno y lo nuevo, ¿sí? Porque el mundo va cambiando y nos vamos adaptando sin olvidarnos del pasado, a lo que son los nuevos destinos dentro de cada ciudad. Entonces, el Copenhague, como se llama, es otro de los atractivos que nos brinda la ciudad de Copenhague. Y por último, esto que les decía, formas de poder disfrutar de la ciudad y del país, es la movilidad danesa, que es la bicicleta. A los niñitos, desde muy temprana edad, se les regala sus primeras bicicletas para que vayan acostumbrando a pedalear en estas dos ruedas, más allá de que hay algunas bicicletas, como vemos aquí en la fotografía, sí, de la derecha y arriba, con familias que van con estas bicicletas especiales, donde van los niñitos que todavía no aprendieron a andar en bicicleta, o bebés inclusive. Los trenes, todo el transporte público, tiene vagones especiales donde podemos entrar con nuestras bicicletas. Y por supuesto, este es el estacionamiento de bicicletas de la estación central de trenes. La bicicleta fue incorporada en Dinamarca, en toda Dinamarca, a partir de los años 1973 y 1979, donde se produjeron unas grandes, problemas con el tema de la crisis petrolera. Esa era la palabra que quería encontrar. Hubo crisis petroleras importantes en todo el mundo, entonces muy caro, había que conseguir petróleo, y entonces empezaron a imponer el tema de la bicicleta, que en un principio fue un tanto resistido, pero después la economía también, y al ser saludable el hecho de andar en bicicleta, ha convertido que compita Dinamarca y fundamentalmente con la ciudad de Ámsterdam, para convertirse en los países donde más se use la bicicleta. Perdón. Vamos entonces a mostrarles algunas otras cosas, y esto que me parece importante porque es una decisión del gobierno danés. Entre los años 1989 y el año 2001, todos los presupuestos que se destinaban para obras públicas o para construcciones tenían que incluir la construcción de senderos de bicicletas. Acá vamos a ver algunos de esto que ven ustedes acá, son senderos exclusivos para bicicletas, más allá de los que hay en el centro de la ciudad, ¿sí? Dinamarca tiene 12.000 kilómetros de senderos de bicicletas, y en la ciudad de Copenhague nos vamos a encontrar con que tenemos 400 kilómetros de aquí a Mar del Plata para poder recorrerla en bicicleta. Se calcula que hay aproximadamente unas 600.000 bicicletas en la ciudad de Copenhague. Y esto es importante porque, bueno, es una forma también de hacer recorridos en esta ciudad. Los que están en mejor estado físico, los que les encanta andar en la bici, creo que es la ciudad para poder disfrutarla de una manera diferente. Para poder llegar a todos los puntos más importantes de la ciudad, carriles especiales, rutas especiales para poder andar en bicicleta. Obviamente en la bicicleta hay lugares de bicicleta, por ejemplo, como acá en la ciudad de Buenos Aires, que podemos tomar la bicicleta colocando algunas coronas en una alcancía. Cuando la devolvemos la bicicleta en algún otro punto, nos devuelven el importe, creo que aproximadamente es entre 20 y 30 coronas, lo que se cobra por poder alquilar la bicicleta y poder recorrer la ciudad. Así que la bicicleta es el lugar, es la otra forma de poder recorrer la ciudad y por supuesto también el país, porque como les comenté, hay 12.000 kilómetros de sendas de bicicleta. Nos vamos ahora de Dinamarca
estoy mirando la hora y falta mucho. Nos vamos ahora de Dinamarca, nos vamos a al otro país en importancia, que es Noruega. Vamos a cruzar desde la ciudad de Copenhague a la ciudad de Oslo. Nos vamos a ir metiendo mucho en la historia y ver cosas diferentes de lo que es el pueblo vikingo, ¿sí? ¿Y cómo cruzamos desde Copenhague hacia Oslo, hacia la capital de Noruega? Cruzamos con, en general, los circuitos incluyen este cruce en ferry. Es un ferry nocturno de la naviera DFDS, que tiene un horario diario. Diario, invierno y verano, no hay ningún problema. El ferry cruza esta parte del Mar del Norte y lo hace durante toda la noche. Por eso vamos a ver que prácticamente no son unos ferries comunes, sino que son pequeños cruceros, porque inclusive tienen discotecas, tienen restaurantes a la carta, restaurantes buffet, diferentes tipos de cabina. Aproximadamente el horario de salida es entre las 4 y las 4:30 de la tarde, llegando a la mañana siguiente, a partir de las 9:30, entre las 9:30 y las 10, a la ciudad de Oslo. Bueno, Oslo es obviamente la capital de Noruega, este país diferente que todo tiene una costa importantísima en todo lo que es el mar de Noruega sobre el Atlántico, donde vamos a encontrar diferentes paisajes y donde nos vamos a encontrar con parte de la naturaleza en su máximo esplendor, como son los fiordos. Pero vamos a hablar un poquitito de la ciudad de Oslo. Aquí yo no voy a contestar las preguntas que me están haciendo, las va a ir contestando en el chat Damián, que me está ayudando, ¿sí? Dami, vos podés contestar esa pregunta que la vi así de refilón, así yo puedo seguir. Entonces, perdón que esto no lo comenté antes. Aquí tenemos una vista general de lo que es, una vista panorámica de lo que es la ciudad de Oslo, construida sobre el fiordo de Oslo. Aquí vemos el ayuntamiento, ahora vamos a ir viendo algunos lugares importantísimos de la ciudad. Esta es la panorámica y todo comienza siempre cuando comienzan las panorámicas o las visitas o las caminatas que nosotros hacemos en esta ciudad por lo que es el ayuntamiento. Pero el ayuntamiento aquí tiene algo muy importante, acá vemos parte, que es que en el salón principal del ayuntamiento se hace la entrega todos los años en el mes de diciembre de los premios Nobel. Quise poner algunas fotos para recordarlos, como la hermana Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, el Dalai Lama, Martin Luther King y Malala, la India, que hace poquitito fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Así que creo que este es un lugar muy importante para visitar, más allá de su arquitectura, sino también por lo que trae aparejado en la entrega de estos premios Nobel que tanto bien hacen a la humanidad. Otro de los lugares que es fundamental de la visita, porque se ve totalmente cuando uno hace el recorrido por la costa, que es la ópera. Este diseño arquitectónico súper moderno que quiso semejar a lo que es un iceberg emergiendo del agua, ¿sí? Por eso es blanca, vidriada. Como ven ustedes aquí también el interior es absolutamente moderno y uno puede hacer el recorrido por la parte externa, obviamente no entran a las salas, y detrás, por esta zona que estoy marcando aquí, ahí se van a encontrar con muchos cafés y restaurantes para poder tomar un trago, comer algo cuando hacen el recorrido. Estas explanadas, porque se puede subir sin ningún problema hasta lo que fuese el techo de la ópera, cuando hay sol, y en verano está repleto de gente tomando el sol, comiendo algo, charlando, mucha gente joven tocando música, así que es un lugar que imposible de no verlo y no visitarlo. Otro de los lugares que uno puede caminar y yo lo recomiendo y mucho, es esta avenida
que es la avenida Karl Johanns, sobre la que también está en pleno centro de la ciudad la estación central de trenes, y en todo su recorrido vamos a llegar hasta este edificio que estoy marcando aquí, que es el Palacio Real, ¿sí? Es una calle donde también vamos a tener las grandes tiendas locales, donde vamos a tener cafés, restaurantes, para poder elegir y comer lo que esté a nuestro gusto y a nuestro alcance. Es la avenida principal de la ciudad. Otro lugar que yo considero que debe importante de visitar, y sobre todo para los que les gusta la pintura, es poder visitar el Museo Munch, que está frente ahora a lo que es la ópera. Antes estaba en la Galería Nacional, pero ahora construyeron este edificio que es exclusivo de todas las obras de Edvard Munch, el famoso pintor del Grito, pero más allá del Grito podemos ver otras pinturas de este pintor expresionista, que es uno de los más importantes dentro de este tipo de pinturas, ¿no es cierto? Y como vemos aquí, la arquitectura del museo es absolutamente moderna, así que vale la pena, más ahora que pudieron recuperar después de mucho tiempo la pintura del Grito, que todavía hay muchas interpretaciones. Bueno, cada cual tendrá la suya. Hablamos de Noruega y hablamos de los vikingos. El museo de barcos vikingos es importantísimo de visitar, porque ahí hay tres de los pocos barcos que se han podido conservar a través de los siglos, así que vale la pena mucho poder visitarlo, este museo de barcos vikingos forma parte del Museo Cultural Histórico de la Universidad de Oslo, así que yo lo recomiendo no solo para grandes, sino también para los chicos, que uno puede viajar y puede llevarlos a conocer esta parte de la historia, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que más allá de la película, de la serie de Netflix de vikingos, nos vamos a encontrar con los barcos reales que eran piedras funerarias en un principio, más allá de la navegación. Otro de los lugares también muy interesantes para visitar, porque es una fortaleza, la fortaleza de Akershus, que está casi pegadita a lo que es el ayuntamiento, así que se dan cuenta que uno puede moverse en esta ciudad y visitar todos los lugares caminando, sin necesidad muchas veces de tomar transporte público. Realmente tienen estas características. Bueno, la fortaleza de Akershus es una fortaleza del siglo XIII, también de la Edad Media, que fue construida como protección de la ciudad en un lugar estratégico en la entrada del fiordo de Oslo, y que es otro de los lugares que se puede recorrer, es un museo, y realmente vale la pena, porque ahí también uno conoce un poco la historia medieval de este país. Otro de los lugares que para mí, fundamentalmente, y los que ya me conocen saben que soy insistente con esto, es la visita a este parque, o esta parte de un parque que es el Frognerparken, que es el parque dentro de ese gran parque, el parque de Vigeland, donde nos vamos a encontrar con esculturas maravillosas. Una de las principales, bueno, ¿quién es Vigeland? Gustav Vigeland es un escultor que el Ayuntamiento de Oslo le encomendó entre los años 1902, 1905 a 1940 más o menos, la construcción de poder hermosear, si me perdonan el término, una parte de este parque, construyendo algunas esculturas. Bueno, son más de 200 las esculturas que hizo el señor Vigeland. La más impactante es este monolito de 17 metros de altura, más allá de todas las esculturas, ¿no? Que son 120 figuras humanas entrelazadas que representan el camino de la existencia de un ser humano, ¿sí? Desde el nacimiento hasta la muerte. Además, todas estas esculturas fueron realizadas en solo dos materiales, en granito y en bronce. Aquí vemos algunas, representan partes de la historia o de la vida de los seres humanos, desde, como les decía, desde el nacimiento
hasta la vejez, ¿sí? Y lo que tiene muy de característico es las expresiones en los rostros y en las manos. El parque está abierto los 365 días del año, las 24 horas, es de acceso libre, no se cobra ningún tipo de entrada, así que yo soy insistente y lo recomiendo siempre porque para mí es uno de mis preferidos cuando uno visita la ciudad de Oslo. Obviamente la visita está incluida siempre en todas las panorámicas que se hacen en los circuitos, pero tengamos en cuenta que no se va a poder hacer un recorrido muy extenso. Mi sugerencia siempre es volver y poder disfrutar de estas esculturas maravillosas. Y incorporo hoy algo que nunca, no sé por qué no le di demasiada importancia sabiendo de que existe, que es una pequeña península dentro de la misma ciudad de Oslo, es una extensión de la ciudad de Oslo que se llama la península de Big Goy, perdón. Y en esta península que se puede visitar durante todo el año, tanto en invierno y en verano, lo podemos hacer con unos pequeños ferries que demoran aproximadamente desde el Radus, desde el puerto del ayuntamiento hacia la península, los ferries unos 15 minutos que van haciendo algunas paradas, y también en invierno, porque están abiertos, con transporte público, con buses que nos llevan exclusivamente a la península, que demoran un poquitito más, entre 25 y 30 minutos. Pero lo interesante en esta península es lo que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con 5 museos importantes que tienen que ver con expediciones. Para mí, los más importantes, que son los que yo les voy a hacer algún comentario hoy, es el Museo de Kon-Tiki. Este Museo Kon-Tiki tiene que ver con un expedicionario, un arqueólogo, un estudioso que se llamó, en noruego por supuesto, Thor Heyerdahl. Es un poco complicado el apellido, por eso lo voy a llamar familiarmente y cariñosamente como el señor Thor, que tenía no ideas locas, en su momento sí se dijo que tenía ideas locas, pero él construía balsas o construía barcos o canoas teniendo en cuenta lo que hacían algunos pueblos inclusive precolombinos, porque él tenía la idea, y lo pudo corroborar en con alguna de sus investigaciones y de viajes que hizo, por ejemplo en el Kon-Tiki, que cruzó esto fue más o menos en el año 1947-48, cruzó desde el Perú hacia la Polinesia, siguiendo. Y esta balsa que ustedes ven acá, la foto que se ve a la derecha, este es el señor con la parte de su tripulación y la balsa que construyó el Kon-Tiki hacia la Polinesia desde las costas del Perú. Él lo que quería, acá ya se ve en esta otra imagen a la izquierda y arriba, quería demostrar que realmente los pueblos precolombinos viajaban o viajaron hacia la Polinesia, inclusive también hacia la isla de Pascua en el Pacífico, ¿sí? Así que está expuesto el barco en el Museo Kon-Tiki, así que realmente creo que es algo muy, muy interesante de poder visitar. Pero además, no solamente vamos a encontrarnos con este barco, sino con otras embarcaciones, como por ejemplo la Ra 2, porque hubo una Ra 1 que no tuvo buena experiencia, pero la Ra 2 que se construyó eran barcazas, balsas construidas con cañas de plantas acuáticas, que las construyó teniendo como modelo el tipo de embarcaciones que tenía el antiguo Egipto. Y él cruzó con la Ra 2 desde el norte de África hacia el mar del Caribe. ¿Sí? Realmente fue un expedicionario, un investigador, un antropólogo y arqueólogo sumamente importante dentro de lo que es la cultura noruega. Es más, en este museo también hay reproducciones de unos relieves
de míticos personajes de los hombres pájaro que decía Thor, que tenían mucho que ver con un grupo de habitantes de la isla de Pascua. Más allá de que nos vamos a encontrar con otro tipo de canoas y de embarcaciones que tenían que ver con diferentes partes, diferentes puntos del mundo, están expuestas en este museo, y con reproducciones o cosas que él trajo de sus viajes. Inclusive hay una reproducción de un moai, que son estas esculturas que vemos en la isla de Pascua. Bueno, hay una reproducción en este museo, y con artesanías de los lugares que él visitó, que realmente son sumamente importantes. Para los que les gusta la navegación, creo que es el lugar de visitar. Y después el otro museo, que es el Museo Fram. El Fram es un barco que se construyó en el año 1982 y que fue el pionero en las expediciones tanto al Polo Norte como al Polo Sur, que se realizaron entre los años 1895 y el año 1902, 1905 aproximadamente. En el museo no solamente está expuesto el Fram, sino que también hay cosas que quedaron de las diferentes expediciones que se realizaron a los dos polos, el Polo Norte y el Polo Sur. Vamos dejando la ciudad de Oslo para ya comenzar a ver la naturaleza en su máximo esplendor, que es la zona de los fiordos, que es la visita obligada que todo el mundo quiere hacer cuando visita este destino, cuando elige visitar este destino. Bergen es la capital de los fiordos. ¿Cómo nos movemos desde Oslo a Bergen? Hay dos maneras. Una es con tren, que yo recomiendo muy mucho. ¿Por qué? Porque nos va mostrando, nos va adentrando en la geografía del país. Vamos a comenzar viendo las montañas, los lagos, los ríos, los arroyos que bajan de las montañas en el tren. Si bien son 400 kilómetros aproximadamente desde la ciudad de Oslo a la ciudad de Bergen, el trayecto del tren demora aproximadamente unas 7 horas y media, y esto tiene que ver por la topografía del lugar. Entonces, es que ya comenzamos a adentrarnos en todo lo que es el tema de la naturaleza y de los fiordos. Como ustedes pueden ver, son trenes absolutamente modernos, con ventanillas panorámicas para que podamos disfrutar del paisaje. Obviamente tiene un vagón restaurante, un vagón donde uno puede tomar un pequeño refrigerio, un café o una gaseosa, lo que fuere. Y la otra manera es por ruta. Y aquí es donde yo me pongo no estricta ni mala, sino que mi sugerencia es que la zona de fiordos hay que tratar de hacerla en circuitos. Hay circuitos que salen de Oslo, llegan a Bergen y hacen alguna visita, o que salen de Bergen particularmente de 4 o 5 días para poder hacer el recorrido correctamente de los fiordos, porque el que maneja se pierde la mayoría de los paisajes y de lo que ve, porque además, como ustedes ven, las rutas, esto que ustedes ven aquí, son rutas, son muy complicadas, hay que saber manejar mucho en esta zona de montaña, así que yo sugiero que el alquiler de autos en esta zona es sumamente complicado. Además, tengamos en cuenta algo, que para llegar por ahí de un pueblo al otro, dentro de lo que es toda la zona de los fiordos, nos tenemos que manejar parte en ferry también. Y los ferries no permiten que suban autos, porque son ferries de traslado solamente de pasajeros. Entonces es muy complicado el tema de manejar en la zona de fiordos. Hay quien lo hace, porque hay fiordos que están, ya lo vamos a ir viendo, hay fiordos que están más cerca de la ciudad de Bergen, entonces ahí sí podemos hacerlo, pero realmente yo no lo recomiendo, porque además todos pensamos que llegamos a Bergen y una
una recorridita a algún fiordo. No, el fiordo más cercano, y lo vamos a ver, está a 100 kilómetros de la ciudad. Entonces es un tantito complicado. Entonces tenemos las dos formas, llegamos por ruta, con un circuito, el que se atreve a manejar, o por tren, que son por tren yo creo que es la mejor manera cuando nos movemos solos de poder llegar a la ciudad. Bueno, la ciudad de Bergen es preciosa, es una de las ciudades más lindas de Noruega, está construida también sobre un fiordo y está rodeada de 7 montañas, todas las construcciones en colores, como vemos aquí, están sobre la ladera de la montaña, los bosques, obviamente tiene un origen, puerto, y volvemos a ver la construcción de la característica de la construcción hanseática, ¿no? Esas casas de madera, de colores, y cuando nos vamos adentrando en la ciudad vamos a ver que hay mucho verde, mucho color en la pintura de las casas, así que se puede perfectamente hacer caminando todo lo que es la ciudad. Y uno de los puntos que es poder llegar con este transbordador hasta el Frøybanen, se llama, hasta arriba de una de las montañas, para tener una vista total y absoluta de lo que es la ciudad, ¿sí? Esto podemos hacerlo diariamente en varias horas. Si nos vamos a quedar algún tiempito más porque elegimos viajar por nuestra cuenta en la ciudad de Bergen, mi recomendación es, y sobre todo en el verano, de poder hacerlo mañana y poder hacerlo en el atardecer o en la noche. Tengamos en cuenta que acá vamos a estar en días de muchísima luz, vamos a tener luz prácticamente, y sobre todo cuando son las noches blancas vamos a tener luz prácticamente todo el día, con penumbra o oscurito recién tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, y vuelve a amanecer a las 4, 4 y media de la mañana. Entonces vale la pena poder ver el atardecer y el amanecer desde esta cima de la montaña. Y vamos a seguir. Y vamos a adentrarnos ya en lo que son los fiordos puntualmente y hacer una pequeña descripción de cada uno de estos fiordos. Como ustedes ven aquí, Bergen es la capital y después de ahí vamos a tener fiordos hacia el norte y fiordos hacia el sur. El que está más alejado y al norte, vamos a empezar de norte a sur, es el Geiranger, que es el fiordo, bueno, ante todo, perdón, ¿qué es un fiordo? Pensarán ustedes. Fiordo es algo de la naturaleza, que tiene que ver con la era glacial, perdón. Lo voy a decir ahora esto entonces. Que son los glaciares que rompieron en la Tierra, la taladraron, y tuvieron en la Tierra aproximadamente en esta zona unos 2,5 millones de años. Cuando termina la era glaciar y se empiezan a retirar, entra el agua del mar y inunda estos valles que dejaron los glaciares, inundan de agua y ahí es donde se forman los fiordos, que tienen en general todas formas de U. Entonces, terminando esto, vamos a ir recorriendo los fiordos más importantes, entre comillas, porque hay muchísimo en toda la costa de Noruega, inclusive llegando hasta Kirkenes, que es la ciudad más al norte sobre el Ártico de Noruega, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el Geiranger, que es Patrimonio de la Humanidad declarado en el año 2005 y se considera que es el fiordo más importante de esta zona de Noruega. El otro fiordo es el Sognefjord, que está justo en el medio de lo que es todo Noruega. El Hardangerfjord, que es el que está más cerca de la ciudad de Bergen, que está a unos 100 kilómetros, y el Lysefjord, que está al sur, cerca de lo que es la ciudad de Stavanger. Vamos a ir viéndolos. ¿Cómo nos movemos para visitar estos fiordos, para navegarlos? Bueno, ahora yo les decía que estos países tienen mucho interés en todo lo que sea
la sostenibilidad. Entonces, el tema del medio ambiente, el tema de que el turismo no impacte sobre el medio ambiente. Bueno, en general ahora la mayoría de los ferries que navegan cualquiera de los fiordos son estos ferries eléctricos. No hacen ruido, no contaminan y además parece que cuando uno va navegando en ellos van flotando en el agua. Me pareció interesante porque es otro detalle de lo que es el impacto, el no querer hacer impacto en la naturaleza y en esta zona tan especial. Sí, vamos entonces viendo un poquitito algunas imágenes de lo que es el Geirangerfjord, el que está más al norte. Tiene una extensión de 15 kilómetros dentro del continente. ¿Sí? Algunos cruceros inclusive llegan y los navegan. ¿Sí? Aquí vemos lo espectacular del fiordo, del Geirangerfjord. Y tiene una profundidad de 500 metros. No es el más profundo es el otro fiordo en importancia que vamos bajando, que es el Sognefjord, el rey de los fiordos, como le dicen en Noruega, el fiordo de los sueños. ¿Sí? Este fiordo, que sí es el más profundo y el más largo, tiene aproximadamente 205 kilómetros, entra en lo que es el continente, tiene 8 brazos diferentes y la profundidad es de 1.308 metros. Es el fiordo más importante de todos los que se pueden ver en Noruega, obviamente. Y está a 210 kilómetros de la ciudad de Bergen. ¿Sí? Cuando terminemos de hacer un breve recorrido por esto, les voy a hacer un comentario por las excursiones que se pueden hacer. Aquí vemos otras imágenes de lo que es el Sognefjord, el fiordo de los sueños. Cerca, y acá tiene que ver el tema de una excursión que se llama Sognefjord in a Nutshell o Norway in a Nutshell. Ustedes la habrán escuchado nombrar alguna vez, que se hace un recorrido que son tickets que se le entrega a un pasajero, que se hacen bus, tren y ferry, y donde uno puede tomar, si quiere, yo lo recomiendo sin lugar a dudas, que es poder hacer el recorrido cuando uno llega a la ciudad de Myrdal, que se hace en este recorrido cuando se visita el fiordo Sogne, que es el tren de Flam. Es un tren que tiene aproximadamente, se construyó hace aproximadamente unos 60 años. Es un tren panorámico que recorre una montaña, sube casi 1000 metros, llega con unos paisajes alucinantes mientras va subiendo, va muy despacio, va subiendo esos 1000 metros y se va pasando por túneles entre las montañas y va llegando a la cima de una montaña para poder apreciar todo lo que es la zona, esa zona del Sognefjord. Así que esto es una de las excursiones imperdibles y que generalmente los corresponsales la toman como un opcional, que nosotros en los itinerarios los publicamos y sugerimos comprarlas con anticipación cuando hacen la compra o la reserva de un circuito, porque por ahí cuando llegan al lugar es difícil poder conseguir el ticket para poder hacer el tren de Flam. Entonces también se pueden comprar los tickets por internet, y nosotros también lo podemos comprar a través de nuestros representantes cuando compran hotelería y algunos otros servicios sin ningún problema. Pero esto es algo que sí hay que ver cuando se hace la visita o se elige visitar o está incluido, que generalmente es el fiordo que está incluido en los circuitos. El otro fiordo en importancia es el Hardangerfjord, que es el que les decía está más cerca de la ciudad de Bergen, está a unos 102, 105 kilómetros aproximadamente. Es el segundo fiordo más largo también, que tiene aproximadamente unos 179 kilómetros entrando en el continente, con una profundidad de 800 metros. ¿Sí? Así que este es
el fiordo que más cercano tenemos para poder visitar. Y acá con el Geiranger, el Hardanger y el Sognefjord, Noruega tiene unos circuitos, como les decía antes, de venta, no tienen guía ni nada, venden los tickets para poder tomar el tren, llegar hasta un punto, embarcar en un ferry, seguir en un tren y volver. Demoran aproximadamente, son muy largas, son cansadoras, pero bueno, el que tiene poco tiempo lo puede hacer, y que salen muy temprano a la mañana y regresan muy tarde a la noche. Son aproximadamente entre 12 y 14 horas, ¿sí? Para poder hacer esos recorridos. Por eso lo que, a mi modesto saber y entender, la mejor manera es poder hacerlo en un circuito, poder disfrutar. Generalmente se pernocta en uno de los fiordos, entonces, y eso es lo maravilloso de poder estar en contacto con la naturaleza y poder disfrutarla sin tener que andar corriendo de que me tengo que subir al ferry, tengo que bajar a un tren y a veces no entender muy bien en inglés y lo que se me dice, si bien todo está perfectamente señalizado. Perdón, vamos bajando al sur, sí, bueno, acá otra imagen de lo que es el Hardanger, y vamos más al sur y vamos para ver el Lysefjord. El Lysefjord es muy importante porque aquí nos vamos a encontrar con, acá se ve la navegación, hay muchas cascadas, ¿sí? Acá volvemos a ver los ferries en el Lysefjord, pero lo importante del Lysefjord es esto, que es el Preikestolen o el púlpito, ¿sí? Entonces, esta piedra que está a 610 metros aproximadamente del nivel del agua, que ustedes ven acá, es una piedra que tiene unos 25 metros por unos 25 metros. Se lo llama el púlpito porque es como que uno puede observar ahí toda la magnificencia de lo que es el fiordo, ¿no es cierto? Y era un lugar muy usado en tiempos antiguos, los navegantes, para poder ubicarse y poder navegar. Hay que subir al púlpito, como normalmente se lo denomina. Obviamente es muy complicado, hay que tener un muy buen estado físico para poder llegar hacia la cima. Como ustedes ven, hay todos en un sendero marcado, hay guías. Les vuelvo a repetir, hay que tener muy buen estado físico. El que tiene muy buen estado físico y está acostumbrado a hacer esto, la demora para subir a la cima, a esta plataforma, se demoran entre 2 horas y 2 horas y media. Cada vez que vamos subiendo, como ustedes ven aquí, acá todo parece muy fácil, pero se va complicando el terreno, ¿no? Miren por dónde se va caminando para llegar a la cima del púlpito del Preikestolen, ¿sí? Entonces, y además hay que tener en cuenta algo, hay que ser muy, la palabra, a ver, muy consciente de las indicaciones que se nos dan cuando se decide llegar, hacer la caminata y llegar a la cima. Hay que tener muy en cuenta lo que nos dicen los que están, es tipo un parque nacional, entonces hay personas, guías que nos van a indicar si podemos subir, porque el clima en esta zona va cambiando muchísimo de un momento a otro. Entonces, si Dios dice, mire, no suba porque dentro de media hora, estamos con pleno sol, y dentro de media hora se va a nublar, va a haber bruma y usted no va a ver, hay que hacer caso, porque ellos son los que están en el lugar y conocen perfectamente y están conectados con el servicio meteorológico permanentemente para poder evitar cualquier tipo de inconvenientes al pasajero, o mismo gente de noruegos, ¿no? que quieren visitarlo. Entonces hay que ser muy conscientes. Hay que llevar muy buen calzado de montaña, hay que llevar una campera especial que sea abrigada de acuerdo a la época del año y que sea impermeable, una mochila con algo de comida y que sea comida energética,
y agua, porque obviamente en toda esta zona no nos vamos a encontrar con ningún lugar donde podamos tomar un café o una botella de agua, una gaseosa o comer algo. Así que de eso hay que proveerlo en la mochilita que llevemos. Pero ojo con esto porque hay que ser muy conscientes y pensar, perfecto, es divino, vamos a subir. Hay que saber subir, hay que saber cómo se sube y que es difícil. Tengamos en cuenta que si tenemos 2 horas y media para subir, entre 2 horas y 2 horas y media para subir, no se permite estar más de 45 minutos en la cima porque la gente va subiendo y bajando, y tenemos otras 2 horas y media para bajar. Estamos hablando de una caminata un tanto extensa y complicada, así que hay que estar muy atentos porque además, si no, el que no pueda subir o el que no quiera subir por algún inconveniente, lo puede hacer, no es lo mismo, yo sé, esa es la respuesta de siempre. Se puede hacer con una navegación por todo el fiordo y se ve la plataforma desde el agua. Así que esto es lo que quería contarles puntualmente de lo que es esta zona del Lisefiori, de la visita al púlpito. ¿De dónde se hace esta visita? Desde la ciudad de Stavanger, que es una ciudad portuaria, preciosa también, una ciudad marina, también lo moderno con lo antiguo. Es una ciudad industrial también muy importante de lo que es Escandinavia, y por supuesto tiene un gran puerto también de cruceros, porque es uno de los lugares en que se puede hacer muy buenos deportes acuáticos como en toda la costa. Tiene una muy buena marina y las casitas de colores, pintadas con diferentes colores. Tengamos en cuenta que en el invierno estas casas pintadas de colores hacen a que el paisaje no sea tan gris y triste. ¿Sí? Vamos a seguir, nos vamos entonces de lo que es la maravillosa Noruega. Estoy mirando la hora y me quiero apurar, pero quiero contarles mucho de lo que viene todavía, que nos vamos a Suecia, ¿sí? Y la manera de llegar de Oslo o de Bergen a Estocolmo es en tren. Hay trenes diarios con diferentes horarios. Por la mañana se demora aproximadamente unas 6 horas en llegar, por ejemplo, desde Oslo a la ciudad de Estocolmo. Sí, bueno, Suecia es otro de los países importantes dentro de lo que es el país más grande dentro de lo que es la península escandinava, con castillos medievales, con campos de trigo, con 24 parques nacionales, con ríos, con lagos, una zona de lagos en el sur y montaña al norte maravillosa. Así que también es un país que ofrece muchísimas cosas para disfrutar. Hoy nos vamos a dedicar a lo que es la ciudad de Estocolmo, la capital. ¿Sí? La ciudad de Estocolmo, que fue fundada ya por el año 1252, está construida sobre 14 islas en lo que es la desembocadura del lago Mälaren, de agua dulce, al mar Báltico. Aquí vemos alguna de las iluminadas de noche, maravillosa, el puerto con la ópera, y aquí vemos lo que es la ciudad, una de la isla más antigua, que es la Gamla Stan. ¿Sí? La Gamla Stan, con estas callecitas adoquinadas, con un barcito al lado del otro en invierno para tomar un glügg, que es ese vino caliente, y en verano para disfrutarlo en estos barcitos en la calle. Prácticamente no hay posibilidad de conducir dentro de lo que es la Gamla Stan, sí en todo el perímetro, hay muy pocas calles que hay movilidad de automóviles, así que este es un lugar imperdible. Y las 14 islas, obviamente, están unidas por diferentes puentes. Por eso también en esta ciudad lo que yo sugiero es hacer, cuando se hace la visita panorámica o se camina por toda la ciudad, es poder hacer la visita de la ciudad desde el agua. ¿Sí? ¿Qué nos vamos a encontrar en esta ciudad maravillosa? Bueno, lo que es el City Hall, el ayuntamiento, y lo que es el Salón Dorado, que bueno, saben que en la ciudad de Estocolmo se entregan todos los años los premios Nobel, todos los premios Nobel excepto el de la Paz, como vimos antes, en Oslo. Pero donde se hace el baile de gala después es en uno de los salones que se pueden visitar, que es el Salón Dorado, ¿sí? Donde se hace el gran baile de gala
de la entrega de los premios Nobel. Cosas modernas, como por ejemplo esto, el Skyview, para tener una vista diferente de lo que es la ciudad. La podemos ver desde el agua y la podemos ver desde la altura y tener una visión completa de lo que es la ciudad. El Skyview es un edificio, que vemos acá, es una esfera que se construyó para partidos de hockey. El hockey sobre hielo es uno de los deportes más que les gusta a toda esta zona en Escandinavia, ¿no es cierto? Todos los deportes que tienen que ver con el invierno. Bueno, se construyó esto para jugar hockey sobre hielo. Es un edificio súper moderno que tiene es una esfera, tiene una circunferencia de 110 metros de diámetro por 85 de alto. Sí, y después de mucho tiempo, esto se construyó allá el edificio por 1980 y pico, si la memoria no me falla, 88, 89, si la memoria no me falla, se construyó. Ahora no solamente es un estadio de hockey sobre hielo, sino que también ahí se realizan algunos eventos musicales, de teatro, de música, conciertos, inclusive aquí dio misa Juan Pablo II cuando visitó el Reino de Suecia, ¿sí? Entonces, a partir de después nos quedó el edificio, pero se pensó que se podía hacer como un observatorio distinto y se construyó como este telesférico que vemos aquí, ¿sí? Con estas esferas de metal y de vidrio, de donde se tienen unas vistas espectaculares de la ciudad. Está abierto durante todo el año y en diferentes horarios, así que no hay ningún problema en poder visitarlo. Tengamos en cuenta que no hacen la circunferencia completa, sino que llegan hasta la parte más alta de la circunferencia y vuelven a bajar. Este viaje demora aproximadamente unos 15 minutos. Otro de los lugares imperdibles dentro de la ciudad es el mercado de pescado, ¿sí? Que mantiene su fachada histórica. Por dentro podemos comprar o deleitarnos comiendo lo que queramos en tema de todo lo que tiene que ver con el mar, desde el salmón, bacalaos, diferentes crustáceos que se dan en toda esta zona. Así que es para los amantes de la buena cocina que tiene que ver con el mar, es el lugar sin excepción para poder visitarlo, más allá de lo que es esta estructura antigua dentro de lo que es la ciudad, que también está en pleno centro de la ciudad. Y otro de mis preferidos, dentro de lo que es la ciudad de Estocolmo, es el Museo Vasa. Ustedes aquí lo ven, este museo que tiene construido como forma de barco, porque dentro del museo construyeron sobre este barco Vasa, que ustedes ven aquí, ¿sí? Es un galeón que se hundió en el año 1653, ese era un galeón de la Armada Real sueca, muy importante en aquel periodo de historia, la Armada sueca, muy guerrera, muchas batallas, y bueno, construyeron este barco que el día que lo botaron se hundió entre las aguas del lago Malaren y del mar Báltico. ¿Por qué? Porque le pusieron muchísimos cañones y el peso no resistió y se hundió. Se hunde este barco y por supuesto fue una mancha en lo que fue la Marina Real sueca. Quedó olvidado en la historia desde el año 1653 aproximadamente. Pero un historiador de la ciudad, Anders Fansen, se enteró de que existió este barco, y ¿qué hizo? Empezó a buscarlo en el lago Malaren, en la desembocadura del lago con el Báltico, en una lanchita con un buzo y un sonar prácticamente casero. Hasta que en el año 1954, haciendo la navegación con el sonar, lo encuentran al barco. Encuentran algo, empiezan a investigar y se dieron cuenta de que era el famoso Vasa.
el ayuntamiento presenta el proyecto para poder reflotarlo, para poder ver cómo está, en qué condiciones estaba el barco, y con la ayuda del ayuntamiento de la ciudad de Estocolmo, empiezan a investigar y, oh sorpresa, el barco prácticamente estaba intacto. Sí había que ponerlo en condiciones porque había estado prácticamente 3 siglos y pico bajo el agua. Lo que lo salvó, entre comillas, es que como estaba entre las aguas dulces del Mälaren y el agua salada del mar Báltico, no había tanta salinidad y pudo conservarse. Bueno, lo reflotaron, se demoró bastante, recién en el año 1961 se reflota, y empezaron a ayornarlo. Y hoy es esta maravilla, que para mí es uno de mis preferidos también en Escandinavia, que es la visita a este museo. Obviamente el museo el barco es dueño, dueño es una fundación, Fundación Vasa. No se puede subir al barco, se ve, es como forma de caracol que uno lo va recorriendo, y se lo puede admirar los tallados en madera, realmente impresionante lo que es este barco, realmente es impactante. Además de todo lo que tiene el museo alrededor construido, que es todo lo que se encontró en el barco. Se encontraron hasta barriles de manteca, barriles de cerveza, ropa de los tripulantes, así que realmente vale la pena la visita a lo que es el Vasa. Y otro de los puntos importantes de la ciudad, vale la pena hacer un recorrido, es el metro. ¿Sí? Yo parezco aficionada a los metros, entre el metro de Moscú y de San Petersburgo, ahora también con el metro de Estocolmo. Pero bueno, obviamente son estaciones más que súper modernas, es un metro que se creó en el año 1950, solamente lo vamos a encontrar en la ciudad de Estocolmo y el área metropolitana. En otra parte del país no existe el metro. Tiene más o menos unos 110 kilómetros de recorrido con 3 líneas, roja, azul y verde, que a su vez se subdividen. No se comunican entre ellas, todas convergen en lo que es la ciudad de Estocolmo. Así que realmente lo que acá vemos son las piedras socavadas por donde, al natural, con alguna ornamentación, por donde podemos entrar y ver las estaciones de metro. Realmente vale la pena visitarlo porque tiene un diseño, como les decía, muy, muy moderno. Y después, otro lugar que creo que merece la pena ser visitado, porque como si elegimos visitar Escandinavia en verano, que es lo que todo el mundo quiere, no nos vamos a perder del frío. Entonces es la visita al famoso Ice Bar, ¿sí? el bar de hielo, donde tiene una temperatura constante aproximadamente de 5 grados bajo cero. Todo está hecho en hielo con las aguas del río Torne. Es uno de los principales ríos de Suecia. Es uno de los ríos que tiene el agua más pura del mundo. Por eso la posibilidad de congelar estas aguas y utilizarlas para poder hacer este bar. ¿Sí? Todo está hecho con las aguas de este río, que es prácticamente agua pura, donde hasta los cubitos de hielo donde vamos a tomar alguna bebida van a estar hechos con esta agua, ¿sí? Las mesas, los asientos, la barra. Cuando entramos al bar, obviamente que viajamos en verano, se nos provee de estas camperas especiales y de guantes especiales para poder visitarlo, ¿sí? El Ice Bar lo podemos encontrar en uno de los hoteles principales de la ciudad, y son 4 estrellas, que es el Nordic Sea Hotel. Sí, entonces este es otro de los lugares que me parecía interesante para que pudieran ser visitados. Tengan en cuenta algo, acá nos vamos a poder encontrar con muchos tipos de bebidas típicas y no típicas, cervezas, vinos, jugos de fruta, porque por la temperatura no es posible brindar, ofrecer y vender gaseosas. Así que aquí gaseosas no, pero sí cualquier otro tipo de bebida. Así, cuando si se visita con niños, sí, lo que nos vamos a encontrar es con jugos de frutas, de bayas, etc. Vamos a seguir el recorrido
y cómo vamos para llegar ya al último país o a la última región que vamos a visitar de Escandinavia, de lo tradicional de Escandinavia, cómo vamos a trasladarnos desde la ciudad de Estocolmo a Helsinki, ¿sí? Que no es el patito feo de Escandinavia. Desde Estocolmo a Helsinki o a toda la costa de lo que es Finlandia, el ferry que hace, uno de los más que nosotros usamos y que en general está incluido en los circuitos, es el de la Silja Line, ¿sí? Este crucero o este ferry también hace la ruta de Turku, que es otra de las ciudades de Finlandia, que después por ahí empiezan los recorridos en Finlandia, cuando se va de Suecia a Estocolmo, como por ejemplo lo hace Sato, y directamente a la ciudad de Helsinki, y también a otra de las capitales de los países bálticos, como es Tallinn, teniendo en cuenta que Tallinn de Helsinki, ¿sí? Estamos solo a 85 kilómetros. Pero bueno, tiene las mismas características que vimos en el crucero en la naviera de FDS, ¿sí? Que sale aproximadamente desde la ciudad de Estocolmo, de Helsinki, a las 4 y media de la tarde, llegando entre las 9 y las 9 y media de la mañana a la ciudad. Es maravillosa la entrada a la mañana cuando se llega a la ciudad de Helsinki por la cantidad de islas que va atravesando el ferry, ¿sí? Aquí vemos algunas de las cabinas, las más sencillas, la promenade, que es el centro de la nave, donde también hay algunas cabinas que dan a esta zona, ¿sí? Así que esta es la manera en que generalmente en un 99% les diría yo, se cruza desde la ciudad de Estocolmo a la ciudad de Helsinki. Y aquí llegamos a Finlandia, un país también diferente en su topografía, en la parte sur, con la zona de los lagos, y a medida que vamos yendo hacia el norte, nos vamos encontrando con las montañas, con bosques maravillosos, con lagos. La zona sur de Finlandia, los lagos, realmente es adorable. Pero además, este país tiene algo muy importante que es, yo diría que podemos llamarla la capital del diseño escandinavo, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente muchísimos de sus edificios, y después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron rediseñados muchos por el arquitecto Alvar Aalto, que es el maestro, uno de los maestros de lo que es la arquitectura escandinava. Aquí vemos, por ejemplo, una de las escaleras del diseño de lo que es el Museo Kiasma, ¿sí? Que es el Museo de Arte Moderno de la ciudad. Para mí es imperdible. La visita es realmente imperdible. Tenemos aquí una vista panorámica de lo que es la ciudad, el puerto de Helsinki. El centro neurálgico de la ciudad es la Plaza del Senado, con la Catedral Luterana, ¿sí? La Universidad de Oslo y el monumento Alexander Nevsky, ¿sí? Así que acá tenemos el punto neurálgico para poder movernos en toda la ciudad, que es absolutamente caminable también. Les decía que no es el patito feo de Escandinavia, porque tiene lugares realmente maravillosos para poder disfrutar y disfrutar. Volvemos al tema de la arquitectura, con edificios modernistas, como por ejemplo la estación central de trenes, con estas columnas, con estas esculturas que son, estas luces que son fantásticas. Aquí tenemos, ¿escuchan? Uy, perdón. Sí, aquí tenemos también otro de los edificios. Vamos a seguir ahora. La plaza, una ciudad portuaria sin plaza del mercado no sería una ciudad donde uno puede comprar y disfrutar de las exquisiteces del mar, como por ejemplo es el mercado, la plaza del mercado, que tiene estos típicos toldos de color naranja, ¿sí? Y que está abierto desde la mañana, desde las 8:30 de la mañana aproximadamente hasta las 14:30 horas, en invierno tal vez un poquito menos. Y pegadito a lo que es la plaza del mercado, el mercado viejo, donde ahí van todos los fineses a comprar los productos para
llenar su freezer o su heladera. Así que este es un paseo que está frente al puerto. Cuando bajamos del ferry nos vamos a encontrar con esto, ¿sí? Y otro de los puntos súper importantes y que no hay que dejar de visitar y que generalmente los itinerarios la incluyen cuando se hace el paseo panorámico de la ciudad, es ver la iglesia de Tempeliauquio, ¿sí? O la iglesia excavada en la roca. Se pensó en construir una iglesia en la ciudad importante, más allá de la catedral luterana que está en la Plaza del Senado, sino otra iglesia más, y se construyó debajo o se excavó una roca, ¿sí? Como ustedes ven acá, las paredes de la iglesia es la roca pura, ¿sí? No tienen ninguna otra cosa que no sea la roca pura, más que un tratamiento para la conservación, obviamente. El techo está sostenido por paneles de madera y cobre, y todo esto que ustedes ven acá son las ventanas, tiene luz prácticamente natural la iglesia. Este es el órgano, tiene una acústica maravillosa, esta es una vista nocturna, ¿sí? Aquí se ve perfectamente los edificios, la roca y la iglesia, el techo de la iglesia y todas las ventanas que dan luz natural prácticamente. Les decía que tiene una acústica perfecta, no se paga entrada porque es una iglesia de culto, salvo no se permite entrar a los grupos cuando hay algún oficio religioso, obviamente, pero bueno, en general cuando se hace la visita, esto lo saben, para no llevar a los pasajeros en ese momento. Sí, sí, tengan en cuenta cuando un pasajero caminando se puede llegar perfectamente y cuando un pasajero lo hace, tener en cuenta esto para poder entrar sin ningún problema. Les decía también que tiene una maravillosa acústica y esto tiene que ver con que se hacen muchos conciertos también dentro de la iglesia. Otro de los lugares que se ve desde prácticamente toda la ciudad, porque está sobre una colina, es la Catedral de Uspensky, que es una catedral ortodoxa rusa sin lugar a dudas por su construcción más moderna, pero no con las cúpulas tan acebolladas, pero sí con la estructura de las catedrales ortodoxas rusas más modernas. Tengamos en cuenta que Finlandia estuvo mucho tiempo también sobre el dominio de lo que fue la Rusia de antaño, ¿sí? Como ustedes ven aquí, el interior, lo que es el iconostasio principal, donde detrás está el altar. Saben que los altares en la Iglesia Ortodoxa Rusa siempre están cerrados por estos iconos. Es el iconostasio principal. Cuando comienza el oficio religioso se abren las puertas y se ve al sacerdote oficiando la misa. Es un templo con las características arquitectónicas de lo que es la arquitectura religiosa de Rusia. Y ya nos vamos acercando al final para ver otro de los lugares que se hacen en la panorámica, que uno puede llegar caminando también, que es el Parque Sibelius. Sibelius es el músico por excelencia. La Sinfonía Finlandia es una de las creaciones más queridas por el pueblo finlandés. Y aquí vemos un monumento que se hizo en su honor, que son tubos de acero con diferentes tamaños, grosores y largos, ¿sí? Que van así como cuando hay vientos, tienen como sonidos, y también la escultora, que es una mujer, que lo hizo acá para saber quién era el señor Sibelius, e hizo una pequeña escultura con el rostro de este músico tan importante que es para Finlandia. Y por último, y ya terminando, si la bicicleta es el símbolo de Dinamarca, la sauna es el símbolo de Finlandia. Para nosotros la pasta es el día domingo. Bueno, para los finlandeses la sauna es el día sábado, es el día de reunión familiar, más allá de que todo el mundo prácticamente en su casa o en los edificios tienen la sauna, pero es típico y característico de que se reúna la familia con amigos, ¿sí? Y que en diferentes zonas de
el país, la sauna está dentro de la casa o está afuera para darse después de la sauna un revolcón en la nieve en invierno y pegarse el cuerpo con algunas plantas aromáticas, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que se ha construido en la ciudad de Helsinki es este sauna público, que es el Loili, ¿sí? Tiene 1.800 metros cuadrados de superficie. Como ustedes ven, es un sauna público, tiene una terraza donde, bueno, se puede, tipo barcito, donde se puede tomar, donde se tiene una vista fantástica de lo que es la entrada al puerto. Y aquí vemos el interior, donde hay varios lugares para uno tomar la sauna y después darse el chapuzón en el agua fría. Aquí vemos, por ejemplo, uno de los ferries de la Silja Line, así que esto está prácticamente también en el centro de la ciudad, así que es un lugar muy, 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 muy visitado por todos los finlandeses. Esto se construyó en el año 2017, más o menos, se terminó de construir y ahora es un sauna público en el cual aquel que quiera participar, aquel pasajero que quiera tomar un sauna, lo puede hacer sin problema, sin que sea día sábado. Y por último, si esto es lo último, creo, espero no haberlos aburrido, es desde la ciudad de Helsinki cruzar en un ferry, que son 15 minutos más o menos, y para llegar a esta isla, más allá de que hay muchísimas más, pero esta es una isla muy importante, la isla de Suomenlinna. ¿Por qué? Porque tiene una fortaleza que se puede visitar. Hay todo un recorrido que se llama la Ruta Azul para poder visitar todo lo que tiene de interesante esta isla. Inclusive hay un museo de muñecos antiguos que es bellísimo. Así que esto también es un lugar a 15 minutos cruzando, aparte un hermoso viaje en un ferry cruzando a esta isla, para poder hacer una visita de mediodía, o si nos queremos quedar al finalizar un recorrido cuando termine en Helsinki, agregar algún día más para poder visitar con mayor detenimiento la ciudad. Este es uno de los puntos que yo también sugiero porque es un paseo diferente, ¿sí? Entonces, Suomenlinna, que está frente a el puerto en la ciudad de Helsinki. Y ahora sí, les doy las gracias por participar como siempre. Les pido mil disculpas por la hora, pero es imposible no demorar lo que demoré, y les aseguro que corté muchísimas cosas para seguir contándoles, pero yo sé que el tiempo es valioso para todos. Y bueno, agradecerles, saben que de cualquier cosa se pueden comunicar, cualquier consulta se comunican conmigo, yo puedo sugerirles, saben que no estoy más a la venta, pero sí ayudarlos a armar un viaje o a darles algunos tips en un viaje que sus pasajeros ya hayan elegido. Les agradezco nuevamente la paciencia y muchas gracias por seguir participando en esto que Piamonte considera muy importante para llegar a las agencias que son nuestros clientes. Así que un beso grande para todos, con la esperanza de que esto se termine pronto y tengamos buenas ventas a partir de muy poquito tiempo. Muchas gracias y nos veremos pronto, tal vez en otra capacitación.